a las 14:12 horas del 25 de enero de 2026, dentro de la cabina blindada de titanio y vidrio laminado de un M142 HIMARS, al norte de Kharkov. 3 hombres esperan una orden de fuego que cambiaría el curso del invierno para 300.000 rusos al otro lado de la frontera. La razón es simple: la calefacción de Belgorod depende de una sola pieza crítica de infraestructura, una central térmica, un punto fijo, un objetivo perfecto. En solo unos segundos, este sistema de artillería diseñado para destruir objetivos críticos fuera del alcance enemigo enviará 180 kilos de calor instantáneo, a alta velocidad, directo a la central térmica de Belgorod. Es el servicio de atención al cliente más rápido de Europa. ¿Querían calefacción?, murmura uno de los operadores. Aquí va el servicio express. El M142 lleva menos de 6 minutos en posición estática. Los estabilizadores hidráulicos ya han clavado el chasis de 16 toneladas en el suelo congelado. No hay margen de error. En la pantalla del artillero, el Sistema Universal de Control de Fuego UFCS ya ha hecho el trabajo sucio. Ha devorado datos meteorológicos en tiempo real, cálculos balísticos y coordenadas encriptadas por satélite para trazar una línea invisible pero ineludible entre este bosque ucraniano y las turbinas de vapor rusas. Atrás, en el módulo de lanzamiento, el Six-Pack está listo. 6 misiles GMLRS M31, cada uno con una ojiva unitaria de 90 kilogramos diseñada para perforar hormigón reforzado. No son cohetes tontos, son depredadores matemáticos con guías GPS y navegación inercial. Incluso si los rusos bloquean la señal del satélite, el giroscopio interno del misil recordará dónde debe impactar. Así es como la tecnología más avanzada del mundo se reduce a un movimiento primitivo: el dedo del artillero cayendo sobre el botón. La física golpea la cabina. El primer cohete sale del tubo con 4.540 kilogramos de empuje sólido, empujando todo el vehículo hacia atrás y comprimiendo la suspensión como si un gigante hubiera pisado el techo. El deflector de explosión canaliza una tormenta de fuego y humo hacia el suelo nevado. El camión se estremece, uno tras otro, con intervalos de pocos segundos. Los cohetes abandonan el riel. 15 segundos después, el último cohete desaparece hacia la estratosfera Mach 2.5. El silencio que sigue es peor que el ruido, porque ahora, flotando sobre ellos en el aire frío, hay 6 columnas de humo blanco, densas y verticales. Son 6 flechas gigantescas apuntando directamente hacia su escondite. «Paquetes fuera, muévete», grita el jefe de sección. El conductor ni siquiera espera a que los estabilizadores terminen de retraerse. Golpea la transmisión y pisa el acelerador a fondo. El HIMARS derrapa, las llantas buscando tracción desesperadamente mientras el motor ruge para sacarlos de la zona de muerte. Tienen menos de 70 segundos antes de que la artillería de contrabatería rusa triangule esas estelas de humo y convierta su posición en un cráter. Mientras tanto, los 6 cohetes GMLRS cruzan la frontera a más de 3.700 kilómetros por hora. Básicamente, están entrando en Rusia sin pasaporte. A esta velocidad el aire no se aparta, se comprime y se quema, envolviendo la nariz de cada misil en plasma. No son simples proyectiles, son robots suicidas realizando cientos de microajustes por segundo con una obsesión matemática. Las coordenadas de la central térmica de Belgorod. Al alcanzar los 13.000 metros de altitud, la guerra electrónica rusa les da la bienvenida. Desde el suelo, los sistemas de interferencia Pole 21 comienzan a vomitar ruido blanco en todas las frecuencias de radio, intentando cegar la conexión satelital de los cohetes. Es un muro de estática diseñado para confundir las armas inteligentes y hacerlas caer inofensivas en el campo. Pero el M31 es más terco que un cobrador de deudas. En el instante en que la señal GPS se convierte en basura digital, el cerebro del cohete ni siquiera duda. Señal perdida cambiando a inercial. Dentro del cono de nariz, la unidad de medición inercial IMU toma el mando. 3 giroscopios láser y 3 acelerómetros miden cada milímetro de desplazamiento. No necesitan satélites. Saben dónde están porque saben dónde empezaron y a qué velocidad se mueven. Es una navegación a estima, tan precisa que podrían volar con los ojos cerrados durante 50 kilómetros y aún así entrar por la ventana de tu baño. Para evitar la intercepción, el enjambre se divide. No vuelan en línea recta. 3 cohetes giran levemente al noreste. Los otros 3 caen hacia el noroeste. Es una maniobra de pinza tridimensional, diseñada para saturar los algoritmos de defensa. Si el sistema antiaéreo S-300 intenta calcular una solución de tiro para el grupo A, el grupo B le entrará por el punto ciego.
A 20 kilómetros del objetivo, la gravedad se convierte en arma. Los cohetes inclinan el morro hacia abajo, comenzando un picado terminal de 70 grados. La velocidad aumenta, la fricción térmica aumenta, la sección transversal de radar se reduce a casi nada, convirtiéndolos en fantasmas en las pantallas de los operadores de defensa aérea de Belgorod. Faltan solo 30 segundos para el impacto. Los sensores de proximidad en la punta de cada ojiva se despiertan, lanzando pulsos de radar hacia el suelo para medir la distancia exacta de detonación. No van a explotar al impacto, eso es de principiantes. El plan es mucho más cruel. Las computadoras de a bordo ajustan las aletas de control 50 veces por segundo para asegurar que golpeen las estructuras más débiles de la central. Alguien en inteligencia ucraniana hizo su tarea. No eligieron las coordenadas al azar, eligieron las calderas de alta presión y los nodos de distribución de gas. Sabían exactamente dónde duele más. A 15 segundos del final, la central térmica aparece en los sensores electrónicos. Es una masa enorme de tuberías calientes y acero. Pero déjame decirte que dentro de cada misil con dirección a Belgorod, la carga útil no es simple pólvora. Es una obra maestra de la maldad aplicada. Bajo la piel aerodinámica, 90 kilogramos explosivo PBXN-109 esperan su turno. Es una mezcla tan estable que podrías usar la ojiva como martillo para clavar clavos y no explotaría. Es segura por diseño, hasta que el detonador decide lo contrario. En ese momento, el sólido se convierte en gas expandiéndose a 8000 metros por segundo. Pero la explosión es solo el inicio. La verdadera herramienta de trabajo es el cobre. En el corazón de la ojiva hay un revestimiento de cobre puro con forma de cono invertido. Es geometría básica convertida en arma. Cuando el explosivo detona detrás del cono, la presión colapsa el metal y lo escupe hacia adelante, no como un proyectil sólido, sino como un chorro de plasma superplástico. Es un arpón de metal líquido viajando a Mach 25. A esa velocidad, el hormigón reforzado de la central térmica no actúa como un muro, sino como mantequilla. El chorro de cobre puede perforar 1 metro de concreto sólido o medio metro de acero blindado antes de que el resto del cohete siquiera toque la fachada. Es el abrelatas más caro de la historia. Tanta ingeniería, tantos doctorados en física, tantos millones de dólares, pensaría un ingeniero. Solo para inventar una forma muy sofisticada de tirar una puerta abajo sin tocar el timbre. Pero el cohete M31 no se conforma con hacer un agujero, también tiene una personalidad bipolar. Primero es un taladro, luego es una granada. La carcasa de acero que rodea el explosivo está prefragmentada. En el instante en el que el chorro de cobre viola la integridad estructural del edificio, la carcasa se desintegra en miles de esquirlas de acero al rojo vivo. Es una escopeta gigante disparada dentro de una habitación cerrada. Y aquí es donde entra la verdadera crueldad del diseño. La espoleta de retardo. Para una central térmica llena de maquinaria delicada, explotar en el techo es de inútiles. La computadora del misil está programada con un retraso de 20 milisegundos. Parece poco, pero a velocidad supersónica es tiempo suficiente para que el cohete atraviese el techo, cruce las vigas de soporte y se entierre profundamente en la sala de turbinas. El plan no es dañar el edificio, el plan es detonar dentro de la maquinaria. Además, los ingenieros de Lockheed Martin dejaron un último regalo en la mezcla: partículas de magnesio. Al detonar, el magnesio arde a 3200 grados centígrados. No es un fuego normal, es un fuego que se alimenta de aceite y que derrite el aluminio de los generadores. En una planta donde circulan miles de litros de aceite, lubricante y gas a presión, el cohete no necesita traer todo el fuego, solo necesita traer fósforo. La central térmica pondrá el resto. Es una coreografía de destrucción perfecta, diseñada para convertir años de infraestructura civil en chatarra humeante en menos de una centésima de segundo. A menos que las defensas aéreas rusas tengan algo que decir al respecto en los últimos 10 segundos de vuelo. A las 14:13 horas, todo se convirtió en pánico dentro del puesto de mando de defensa aérea en las afueras de Belgorod. El radar de alerta temprana Big Bear del sistema S-400 estaba barriendo el cielo cada 4 segundos. En la vuelta número 1, nada. En la vuelta número 2, 6 anomalías parpadeantes aparecieron de la nada, cayendo desde la estratosfera como piedras enfadadas. Contactos múltiples. Velocidad alta, gritó el operador de radar con la voz quebrándose en la última sílaba. El sistema informático ruso, una bestia de $500 millones diseñada para cazar cazas furtivos F-35, se confundió. La sección transversal de radar de un cohete GMLRS es ridícula. Tiene el tamaño y la firma de un pájaro grande. El algoritmo del S-400 dudó. ¿Son gansos migrando a velocidad supersónica? ¿O estamos a punto de morir?
Para cuando el ordenador decidió que los gansos no vuelan a Mach 3, ya era tarde. Ese es el chiste cínico de la defensa aérea moderna. Puedes tener el radar más potente del mundo, capaz de ver una mosca en París desde Moscú, pero si la mosca está a 10 kilómetros y viene con 5 amigas armadas con explosivos, tu radar de $500 million es solo un adorno de jardín gigante con luces de neón. El comandante de la batería no esperó la solución de fuego perfecta, entró en modo de pánico manual. Panzir, fuego libre, mátenlos a todos. 2 vehículos Panzir S1, aparcados en los techos de edificios industriales cercanos para defensa de punto, cobraron vida. Sus torretas giraron con un zumbido eléctrico frenético. El Panzir es una bestia impresionante en teoría. Tiene cañones automáticos gemelos de 30 milímetros y misiles hipersónicos de corto alcance, pero tiene un defecto. Necesita tiempo, y el tiempo era lo único que los ucranianos no les habían enviado. A 10 segundos del impacto, los Panzir escupieron 2 misiles interceptores 57E6. Salieron de los tubos dejando estelas de humo blanco, buscando desesperadamente el calor de los cohetes entrantes. Pero los cohetes HIMARS ya estaban en su fase terminal, realizando esas microcorrecciones violentas de las que el radar ruso no podía dar cuenta. Los misiles interceptores pasaron a 200 metros de los cohetes ucranianos. En términos humanos es cerca, en términos balísticos es como fallar por un continente entero. Desesperados, los sistemas automáticos de los Panzir activaron los cañones. El sonido fue como lona rasgándose. 5.000 disparos de alto explosivo por minuto llenaron el cielo de trazos naranjas. Fue un espectáculo de fuegos artificiales impresionante. Un muro de plomo diseñado para desintegrar cualquier cosa que lo cruzara. Pero la física es cruel. Los cohetes GMLRS cruzaron ese muro de plomo a 1200 metros por segundo. Las balas perseguían a los misiles, pero era como intentar frenar a un meteorito disparándole con una pistola de agua. El cielo de Belgorod se llenó de humo, ruido y desesperación. Las pantallas de radar rusas se llenaron de advertencias rojas. La defensa había fallado, el escudo de acero de Rusia se había roto, y ahora nada se interponía entre 180 kilos de explosivo de grado militar y las turbinas de vapor que mantenían caliente a una ciudad entera. A las 14:15 la discusión se terminó. Cuando 90 kilos de explosivo tocan la puerta a Mach 3, nadie pide ver una orden judicial. El primer cohete HIMARS no golpeó la pared, la insultó. La ojiva de penetración atravesó 1 metro de hormigón reforzado de la sala de turbinas número 3 como si fuera papel mojado. Entró intacta, viajando más rápido que su propio sonido. Los ingenieros rusos dentro de la planta fueron eliminados antes de que sus cerebros pudieran registrar el ruido de la pared colapsando. 20 milisegundos después, dentro de la sala de máquinas, la espoleta de retardo activó la carga. ¡Boom! La explosión ocurrió justo encima de una turbina de vapor de 200 toneladas que giraba a 3.500 revoluciones por minuto. No fue solo una detonación química, fue un evento catastrófico de energía cinética. El eje de la turbina se partió. Las aspas de acero, liberadas de su rotación, salieron disparadas como guillotinas supersónicas, atravesando tuberías, generadores y paredes exteriores. Vapor sobrecalentado a 500 grados centígrados estalló de las líneas rotas, cociendo instantáneamente todo lo que no había sido pulverizado por la metralla. Pero el M142 no había terminado. 15 segundos exactos después del primer impacto, un tiempo calculado cruelmente para permitir que los sistemas de emergencia intentaran reaccionar. El segundo y tercer cohete cayeron sobre el edificio de control central. Esta vez no buscaban maquinaria pesada, buscaban cerebros. Las ojivas detonaron dentro de la sala de servidores SCADA. Las pantallas que mostraban las alertas rojas se convirtieron en polvo de vidrio. Los sistemas automatizados que podrían haber cerrado las válvulas de seguridad o aislado la red eléctrica fueron vaporizados. La central térmica quedó ciega, sorda y desangrándose. Es irónico, los rusos se pasaron 2 años haciendo videos de propaganda sobre cómo Europa se congelaría en invierno sin su gas. Bueno, espero que hayan guardado mucha leña, porque esta noche van a tener que quemar los muebles de la abuela para no morir de hipotermia. Afuera la destrucción se completó con los últimos 3 cohetes golpeando los transformadores de alto voltaje y los depósitos de aceite. La mezcla de aceite dieléctrico hirviendo y el aire invernal creó una bola de fuego de hongo negro y naranja que se elevó 300 metros hacia el cielo gris. La onda expansiva reventó las ventanas de los apartamentos a 5 kilómetros a la redonda. Los sismógrafos en la frontera registraron un evento de magnitud 2.1. Pero lo más aterrador no fue el ruido, fue lo que vino después.
en toda la ciudad de Belgorod. Las luces parpadearon una vez, 2 veces y murieron. Las bombas de agua eléctricas se detuvieron. Los radiadores en 40.000 hogares comenzaron a enfriarse inmediatamente. En menos de 5 minutos, una inversión de $300 millones y décadas de ingeniería soviética se habían convertido en un montón de chatarra humeante. El fuego en la planta era infernal, ardiendo a 1800 grados centígrados, pero para la ciudad, la temperatura estaba a punto de caer en picada. La tripulación del HIMARS ya estaba lejos, desaparecida en el bosque, dejando atrás solo silencio y frío. Bienvenidos al invierno absoluto, donde termina la ingeniería y empieza la supervivencia. Cambio y fuera.